¿Alguna vez has sentido que la paz se escapa de tus manos? Que a medida que pasan los años, los problemas, las palabras y los rencores pesan más que nunca en tu corazón. Tal vez te has preguntado por qué, en la vejez, en lugar de experimentar la serenidad que tanto anhelas, sientes una carga que te roba la tranquilidad. La palabra de Dios nos enseña que hay cosas que debemos dejar atrás si realmente queremos vivir en paz en nuestros últimos años. A veces, el silencio es más poderoso que 1000 palabras, y otras veces, aprender a soltar puede ser el mayor acto de sabiduría. Hoy vamos a descubrir a la luz de las Escrituras cuáles son esas 11 cosas que si las guardamos en el corazón o en nuestros labios, nos impedirán vivir la plenitud que Dios tiene preparada para nosotros. Si deseas experimentar una vejez en paz, llena de serenidad y comunión con Dios, quédate conmigo hasta el final de este mensaje. Juntos, vamos a explorar cómo el silencio, el perdón y la humildad pueden transformar nuestra manera de enfrentar el paso del tiempo. Antes de comenzar, quiero pedirte que te tomes un momento para darle me gusta a este video y que lo compartas con alguien que también necesita esta palabra. Además, déjame en los comentarios qué es lo que más buscas en esta etapa de tu vida. Paz, consuelo, dirección. Tu experiencia puede bendecir a otros. Vamos juntos a descubrir el camino hacia una vida llena de paz y sabiduría. El silencio tiene un poder que a menudo subestimamos. En un mundo lleno de ruido, de opiniones que se cruzan, de voces que quieren imponerse unas sobre otras, guardar silencio parece un acto insignificante, pero en realidad, el silencio puede ser el refugio donde Dios habla más fuerte. A veces, cuando el alma está inquieta y las preocupaciones parecen abrumar el corazón, lo más sabio que podemos hacer es permanecer en calma y dejar que el Espíritu Santo nos ministre en el silencio. Hay momentos en los que callar no significa rendirse, sino confiar plenamente en que Dios está obrando incluso cuando nuestras palabras no pueden cambiar la situación. No es fácil, lo sé. Queremos defendernos, justificar nuestras acciones, explicar lo que sentimos, pero la Biblia nos enseña que incluso el necio, cuando guarda silencio, es considerado sabio. Y si el silencio puede otorgar sabiduría al necio, ¿cuánto más puede transformar el corazón del justo que busca la paz y la comunión con Dios? Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo de sabiduría al permanecer en silencio. Cuando fue llevado ante los principales sacerdotes, los ancianos y los acusadores, en lugar de responder a las acusaciones, decidió callar. La multitud clamaba en su contra. Los líderes religiosos lo acusaban de blasfemia, pero él no respondió, no se defendió, no trató de argumentar su inocencia. ¿Por qué? Porque su paz no dependía de lo que los demás dijeran o pensaran. Su identidad estaba firmemente arraigada en el Padre, y su propósito no se veía afectado por las mentiras que lo rodeaban. Este acto de guardar silencio no fue un signo de debilidad, sino de una fuerza que proviene de una confianza inquebrantable en la soberanía de Dios. Cuando Pilato le preguntó, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús permaneció en silencio, de modo que el gobernador se maravilló en gran manera. Ese silencio no era pasividad, era un acto de rendición total a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos encontramos en situaciones en las que sentimos que debemos decir algo, justificarnos, explicar nuestro punto de vista o demostrar que tenemos razón? El impulso de hablar puede ser abrumador, especialmente cuando sentimos que somos malinterpretados o injustamente juzgados. Pero a veces, el silencio puede ser el mayor testimonio de nuestra fe. Callar no significa aceptar la injusticia, sino confiar en que el Señor pelea nuestras batallas. Es en esos momentos cuando debemos recordar las palabras de Proverbios. Hasta el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es prudente. Proverbios 17:28. Qué difícil es callar cuando sentimos la necesidad de defender nuestro honor, cuando alguien nos acusa falsamente o nos ofende. Sin embargo, cuando escogemos el silencio bajo la guía del Espíritu Santo, no estamos siendo derrotados,
Estamos dando un paso de fe, confiando en que Dios tomará el control de la situación y obrará justicia a su manera. Hay silencios que son un grito poderoso al cielo, silencios que muestran la fortaleza de un alma que ha decidido descansar en Dios. Visponas más pez, lugar de luchar con sus propias fuerzas, nos enseñan a confiar más en la providencia divina que en nuestra propia capacidad de argumentar. El silencio puede ser una oración silenciosa, un susurro del corazón que dice: Señor, en tus manos está mi causa, en tus manos están mis palabras, en tus manos está mi vida. Y cuando aprendemos a dejar de lado la necesidad de hablar constantemente, comenzamos a experimentar una paz que sobrepasa todo. Entendimiento. Esa paz que viene cuando reconocemos que no necesitamos ganar cada discusión. No necesitamos que nuestra voz sea siempre la más fuerte, porque cuando Dios está de nuestro lado, Él es quien habla por nosotros. El poder del silencio también radica en su capacidad de detener conflictos. Muchas veces, una palabra dicha en el momento equivocado puede desencadenar discusiones, resentimientos y rupturas que podrían haberse evitado si hubiéramos optado por el silencio. ¿Cuántas veces hemos lastimado a quienes amamos por hablar sin pensar, por no medir nuestras palabras, por dejarnos llevar por la ira o la frustración? El silencio prudente no es cobardía, es sabiduría. Es reconocer que nuestras emociones pueden traicionarnos, que nuestras palabras pueden herir y que muchas veces es mejor guardar silencio que hablar y lamentarnos después. En Santiago 1:19 se nos exhorta: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Cuántas veces hemos hecho lo contrario? Rápidos para hablar, lentos para escuchar, rápidos para enojarnos. Si queremos vivir en paz, necesitamos aprender a ser lentos para hablar, sabios para escuchar y prudentes para guardar silencio cuando el corazón está agitado. El silencio no solo es un acto de sabiduría, también es un acto de amor. A veces, cuando alguien nos hiere con sus palabras, el impulso natural es devolver el golpe, responder con la misma dureza. Pero el silencio puede ser un acto de misericordia, un acto que refleja el carácter de Cristo, que en medio de las ofensas eligió guardar silencio en lugar de responder con ira. Amar en silencio, perdonar en silencio, interceder en silencio. Hay momentos en los que el silencio es la mejor respuesta, no porque no tengamos razones para hablar, sino porque el amor cubre multitud de pecados y decide no avivar el fuego de la contienda. Querido hermano, querida hermana, hoy el Señor nos llama a reflexionar sobre el poder del silencio en nuestras vidas, no como una estrategia para evitar conflictos, sino como una demostración de nuestra confianza en Él. Cuando las palabras se agotan, cuando los argumentos pierden su fuerza, el silencio puede convertirse en el refugio donde el Espíritu Santo nos recuerda que Dios tiene el control. No te preocupes si otros no entienden tu silencio, porque el que conoce tu corazón es Dios. No te angusties si algunos interpretan mal tu calma, porque quien te justifica es el Señor. Aprende a hablar menos y orar más, a escuchar más y reaccionar menos. El poder del silencio es un acto de fe, una muestra de humildad y una señal de que estamos dispuestos a dejar que Dios obre en medio de la tormenta. Permite que el Espíritu Santo te enseñe a callar cuando el alma quiera gritar, a guardar silencio, cuando el orgullo quiera imponerse. No temas al silencio, porque es allí donde Dios puede hablar a tu corazón de manera clara y profunda. Mientras el mundo busca hacerse oír, tú busca hacer silencio para escuchar la voz de Dios. No te desesperes si en el silencio parece que nada sucede. A veces Dios está obrando de manera más poderosa cuando guardamos silencio y confiamos en su soberanía. Aprende a descansar en el Señor, porque cuando tu corazón está en paz, tu alma encuentra descanso en el silencio de su presencia. El silencio no solo trae paz al corazón, sino que también nos permite reflexionar sobre aquellas cosas que hemos cargado durante tanto tiempo y que, sin darnos cuenta, se han convertido en pesadas cadenas
que nos impiden avanzar hacia una vida plena y libre en Cristo. Y cuando el silencio llega, cuando permitimos que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, en ese espacio de calma y quietud, es cuando descubrimos que muchos de esos pesos son fruto de la amargura que hemos acumulado a lo largo de los años. La amargura es como una raíz profunda que se aferra a nuestro interior y, sin darnos cuenta, empieza a consumir nuestra alegría, nuestra paz y hasta nuestra capacidad de amar. La amargura surge cuando no dejamos ir el dolor, cuando permitimos que las heridas sigan abiertas y el resentimiento eche raíces. ¿Cuántas veces hemos alimentado pensamientos de rencor porque alguien nos lastimó, porque sentimos que no se hizo justicia, porque creemos que merecíamos más de lo que recibimos? Esa amargura se convierte en un veneno que poco a poco envenena, no solo nuestro espíritu, sino también nuestras relaciones, nuestra salud y nuestra comunión con Dios. No podemos permitir que ese veneno siga contaminando nuestra alma, porque Dios nos ha llamado a vivir en libertad, y la amargura es una prisión que nosotros mismos construimos cuando nos negamos a perdonar y a soltar el pasado. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:15, «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». Es interesante cómo el autor de Hebreos describe la amargura como una raíz que brota y contamina. No es algo que aparece de la noche a la mañana, no. Es algo que, si no cuidamos nuestro corazón, comienza como una pequeña semilla, una ofensa no resuelta, un resentimiento que parece insignificante, pero que con el tiempo crece y se convierte en un árbol frondoso que invade nuestra mente y nuestro espíritu. La amargura no solo nos afecta a nosotros mismos, sino que también contamina a quienes nos rodean. ¿Cuántas veces has notado que una persona amargada no puede ver el bien en nada? Todo lo critica, todo lo cuestiona, siempre encuentra motivos para quejarse. Esa actitud amarga se vuelve contagiosa, porque la amargura no se queda encerrada en el corazón. Se manifiesta en nuestras palabras, en nuestras actitudes y hasta en nuestras decisiones. Y lo más triste es que la amargura apaga nuestra relación con Dios, porque un corazón lleno de resentimiento difícilmente puede experimentar el gozo del Señor. ¿Sabes una cosa? Muchas veces justificamos nuestra amargura porque creemos que tenemos razones legítimas para estar dolidos. Alguien nos traicionó, alguien nos ofendió, alguien no cumplió con nuestras expectativas. Y sí, el dolor es real, las heridas son reales, pero el problema es cuando ese dolor se convierte en resentimiento crónico y comenzamos a vivir recordando constantemente lo que nos hicieron, reviviendo el daño una y otra vez, como si nos negáramos a permitir que Dios sane esas heridas. Pero el Señor nos llama a dejar de lado la amargura porque sabe que no nos conduce a nada bueno. De hecho, en Efesios 4:31-32 nos exhorta: «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». ¿No es maravilloso que Dios nos invite a vivir en libertad, a soltar el dolor, a liberarnos de ese peso que hemos cargado por tanto tiempo? Él nos muestra un camino mejor, un camino de perdón y reconciliación. Porque el perdón no significa que lo que nos hicieron estuvo bien, sino que decidimos no permitir que ese mal nos siga afectando. Perdonar es elegir vivir en paz en lugar de vivir prisioneros del resentimiento. Y junto con la amargura viene su compañera inseparable, la queja. Nos quejamos porque creemos que nuestra vida debería ser diferente, porque pensamos que otros tienen más, porque sentimos que Dios no ha respondido como esperábamos. La queja nace de un corazón que ha perdido de vista las bendiciones y se ha enfocado en las faltas. Y así, la queja se convierte en una declaración constante de insatisfacción que roba nuestra alegría y nos desconecta
de la gratitud. El pueblo de Israel fue un claro ejemplo de esto. Después de haber visto el poder de Dios al ser liberados de Egipto, después de experimentar el milagro de atravesar el Mar Rojo, ¿qué hicieron cuando enfrentaron dificultades en el desierto? Se quejaron, murmuraron contra Moisés y contra Dios, diciendo que preferían haber muerto en Egipto en lugar de enfrentar el desierto. Esa actitud de queja constante los llevó a vagar por 40 años en el desierto y muchos no alcanzaron la tierra prometida. La queja los paralizó, los hizo perder de vista el propósito y el poder de Dios en sus vidas. ¿Cuántas veces nuestra actitud de queja también nos hace estancarnos espiritualmente? ¿Cuántas veces nos perdemos de ver los milagros de Dios porque estamos demasiado enfocados en lo que creemos que falta? Querido hermano, querida hermana, necesitamos dejar atrás la amargura y la queja si realmente queremos vivir en paz en nuestros años de madurez. No podemos seguir permitiendo que el resentimiento y la insatisfacción nos roben el gozo de cada día. A veces, la paz no llega porque seguimos aferrados a lo que nos lastimó, porque continuamos reviviendo el dolor una y otra vez. Pero hoy, el Señor nos llama a soltar esas cadenas, a reconocer que la amargura y la queja son como un veneno que corroe el alma y destruye nuestras relaciones. Elige soltar. Elige perdonar. Elige dar gracias aun cuando las circunstancias no sean las que esperabas. Elige vivir en libertad, porque la paz que Dios ofrece es una paz que no depende de lo que otros hagan o de lo que nos falte. Es una paz que brota de un corazón agradecido, de una mente que ha decidido enfocarse en las bendiciones en lugar de en las carencias. Si hoy te das cuenta de que hay amargura en tu corazón, si reconoces que has permitido que la queja se convierta en tu manera de enfrentar la vida, pide al Señor que te libere. Pídele que arranque de raíz esos sentimientos negativos y te llene de su paz. No necesitas vivir con esa carga. No necesitas seguir siendo esclavo del dolor. Hay libertad en Cristo. Él ya pagó el precio para que vivas una vida plena y en paz. Solo necesitas entregar tus cargas y dejar que Él sane tu corazón. Porque cuando decides dejar atrás la amargura y la queja, abres espacio para que la paz de Dios llene cada rincón de tu ser y descubras que la vejez puede ser una etapa de plenitud y bendición. Cuando finalmente logramos dejar atrás la amargura y la queja, nuestro corazón comienza a experimentar una paz genuina, una paz que no depende de las circunstancias ni de lo que otros hagan o digan. Sin embargo, hay otro enemigo silencioso que también amenaza esa paz: el orgullo. El orgullo es esa raíz profunda que se disfraza de fortaleza, pero que en realidad es una carga pesada que llevamos sin darnos cuenta. Es esa necesidad constante de tener el control, de demostrar que tenemos razón, de no mostrar vulnerabilidad ante los demás. El orgullo nos hace pensar que podemos manejar todo por nosotros mismos, que no necesitamos ayuda, que podemos salir adelante con nuestras propias fuerzas. Y cuando el orgullo toma el control de nuestro corazón, inevitablemente comenzamos a perder la capacidad de depender de Dios, porque el orgullo siempre quiere ocupar el lugar que solo le pertenece al Señor. El problema del orgullo es que nos ciega, nos hace creer que somos autosuficientes, que nuestras decisiones son las mejores, que nuestra perspectiva es la correcta. Y cuando alguien nos contradice o desafía nuestra manera de pensar, el orgullo se levanta como una barrera que nos impide escuchar, que nos impide reflexionar, que nos impide aceptar que tal vez estamos equivocados. ¿Cuántas veces el orgullo nos ha llevado a discutir innecesariamente? ¿Cuántas veces hemos perdido relaciones valiosas porque no quisimos dar nuestro brazo a torcer? El orgullo endurece el corazón, lo hace insensible a la corrección, lo aleja del consejo sabio. Y lo peor es que el orgullo nos distancia de Dios, porque en lugar de reconocer nuestra necesidad de Él, empezamos a depender de nuestra propia capacidad, de nuestra propia lógica, de nuestro propio entendimiento. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice en Proverbios 16:18,
Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando dejamos que el orgullo guíe nuestras acciones, inevitablemente vamos hacia la caída. Puede que al principio no lo notemos. Puede que incluso sintamos que estamos bien, que estamos logrando nuestras metas, que estamos demostrando a los demás que somos fuertes y capaces, pero poco a poco el orgullo empieza a destruir lo que realmente importa: nuestras relaciones, nuestra paz interior, nuestra comunión con Dios. Porque el orgullo no solo se manifiesta en la arrogancia evidente, también puede estar presente en el deseo sutil de controlar cada detalle de nuestra vida, de asegurarnos de que todo salga según nuestro plan, de no permitir que otros intervengan o sugieran algo diferente. Ese deseo de control nos hace vivir en constante tensión, porque la vida es impredecible y no siempre tendremos el dominio de lo que ocurre. Intentamos manejar nuestras emociones, nuestras circunstancias, incluso a las personas que nos rodean, pero ese esfuerzo continuo nos desgasta, nos frustra y nos hace perder de vista que Dios es el único que realmente tiene el control. La historia de Nabucodonosor es un ejemplo claro de cómo el orgullo puede llevar a la ruina. Este rey poderoso, que había logrado grandes conquistas y construido un imperio, llegó al punto de creerse invencible, de pensar que todo lo que había logrado era mérito propio. Se jactó de sus obras, de su poder, de su grandeza, pero olvidó que fue Dios quien le dio la posición que tenía. Y en un momento de soberbia, mientras admiraba su reino, escuchó la voz de Dios advirtiéndole que su orgullo lo llevaría a la humillación. Y así fue. Nabucodonosor perdió su posición, su cordura, su dignidad. Pasó de ser un rey poderoso a vivir como un animal en el campo. Solo cuando reconoció la soberanía de Dios, su cordura le fue devuelta y su posición restaurada. El orgullo lo había cegado, lo había llevado a creer que él era el autor de su éxito. Pero Dios le enseñó que la verdadera grandeza viene cuando reconocemos nuestra pequeñez delante de Él. A veces, nosotros también caemos en ese mismo error. Nos jactamos de lo que hemos logrado, de nuestras habilidades, de nuestras decisiones acertadas, y olvidamos que todo lo que tenemos viene de la mano de Dios. Nos cuesta aceptar cuando alguien nos corrige o nos muestra una perspectiva diferente, porque el orgullo nos dice que somos expertos, que nadie más entiende lo que vivimos. Pero cuando el Señor permite situaciones que escapan de nuestro control, cuando enfrentamos circunstancias que no podemos manejar con nuestra lógica o fuerza, es cuando el orgullo queda expuesto y nos damos cuenta de cuán vulnerables somos en realidad. Es en esos momentos cuando Dios nos invita a rendirnos, a dejar de lado la necesidad de controlar todo y a confiar plenamente en Él. Porque el orgullo nos separa de su presencia, pero la humildad nos acerca a su gracia. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Y cómo se manifiesta ese deseo de control en nuestra vida cotidiana? A veces en cosas pequeñas, querer que los demás hagan las cosas exactamente como nosotros creemos que deben hacerse, imponiendo nuestras opiniones como si fueran verdades absolutas, corrigiendo constantemente a quienes piensan diferente. Otras veces se manifiesta en decisiones importantes, tomar decisiones sin consultar a Dios porque creemos que ya sabemos lo que es mejor, actuar impulsivamente porque sentimos que necesitamos tener el control inmediato de la situación. Pero cuando la vida nos sorprende con algo que no esperábamos, cuando nuestros planes se desmoronan, nos damos cuenta de que en realidad nunca tuvimos el control. Y eso no debe llenarnos de temor, debe llevarnos a descansar en el hecho de que Dios sí tiene el control, que Él sabe lo que hace, que su plan es mejor que el nuestro. Cuando logramos soltar el orgullo y el deseo de controlar, comenzamos a experimentar una libertad que antes no conocíamos. Ya no cargamos con el peso de tener que resolver todo por nuestra cuenta. Ya no vivimos con la constante ansiedad de que algo salga mal. Ya no sentimos la necesidad de demostrar que siempre tenemos la razón.
descubrimos que la paz no viene de controlar nuestras circunstancias, sino de entregar el control a Dios y confiar en que Él obra en cada detalle, aunque nosotros no lo entendamos en el momento. Y cuando nuestro corazón se rinde, cuando dejamos de pelear con nuestras propias fuerzas, el Espíritu Santo puede tomar el lugar que le corresponde, guiándonos, fortaleciéndonos, dándonos sabiduría para enfrentar cada situación con humildad y fe. Hermano, hermana, quizás hoy te des cuenta de que has estado luchando por mantener el control de áreas en tu vida que ya no puedes manejar, que el orgullo ha estado afectando tus relaciones y tu paz interior. No te resistas a la voz de Dios que te invita a soltar esa carga. No temas reconocer que necesitas ayuda, que necesitas depender más del Señor, porque cuando dejamos el orgullo y el control en sus manos, encontramos descanso. Y ese descanso es el primer paso hacia una vida donde la paz y la humildad van de la mano. Entrega a Dios lo que no puedes cambiar. Permite que Él sea quien dirija tus pasos. Cuando finalmente logramos dejar atrás el orgullo y el deseo de controlar, comenzamos a experimentar una libertad que antes parecía inalcanzable. Nos damos cuenta de que no necesitamos tener todas las respuestas, que no es nuestra responsabilidad cargar con el peso de manejarlo todo por nosotros mismos. Sin embargo, al soltar el control, nos encontramos con otra carga que muchas veces permanece oculta en lo más profundo de nuestro corazón: el peso de las heridas no sanadas, de las ofensas que nos han marcado, de las palabras que dejaron cicatrices. Y es que el dolor acumulado puede convertirse en un obstáculo que nos impide avanzar hacia una vida de paz y plenitud. Muchas veces no nos damos cuenta de que llevamos en el corazón recuerdos dolorosos, momentos que quedaron grabados como una película que se repite una y otra vez, situaciones que pensamos haber superado, pero que vuelven con fuerza cuando menos lo esperamos. Esas heridas, si no las entregamos a Dios, pueden enraizarse y convertirse en resentimiento, y el resentimiento, si no se trata, se transforma en amargura. Y esa amargura empieza a teñir nuestras palabras, a influir en nuestras decisiones, a contaminar nuestras relaciones. Es como una cadena que arrastramos silenciosamente, que aunque no la veamos, está ahí, limitando nuestra capacidad de amar, de confiar, de vivir en paz. El perdón no es un proceso fácil, y debemos ser honestos al reconocerlo. A veces pensamos que hemos perdonado solo porque ya no hablamos del asunto, pero el perdón verdadero va mucho más allá de silenciar el dolor. El perdón genuino implica confrontar nuestras emociones, exponer nuestras heridas ante Dios y permitir que Él sane lo que nosotros no podemos curar por nuestras propias fuerzas. El perdón no significa justificar el daño que nos hicieron, ni minimizar el impacto que tuvo en nuestra vida. Perdonar no es hacer de cuenta que nada pasó, no es olvidar por completo lo sucedido. Perdonar es tomar la decisión consciente de no permitir que el pasado tenga el poder de destruir nuestro presente. Es entregar esa carga a Dios y decir: Señor, yo no puedo cargar con esto, no puedo sanar por mí mismo, pero confío en que tú eres capaz de restaurar mi corazón y darme la paz que necesito. Jesús nos enseñó sobre el poder del perdón de una manera tan clara y profunda cuando, clavado en la cruz, después de haber sido traicionado, humillado y torturado, levantó su voz al Padre y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¡Qué impresionante muestra de amor y misericordia! Jesús no negó el dolor que estaba experimentando, no justificó el mal que le estaban haciendo, pero decidió no permitir que el odio o el resentimiento ocuparan su corazón. Esa es la grandeza del perdón: liberar el alma de la carga del rencor y permitir que el amor prevalezca por encima del daño recibido. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Porque muchas veces creemos que al perdonar estamos cediendo, estamos perdiendo el derecho a sentirnos lastimados, estamos dejando que el otro gane, y esa mentalidad nos atrapa en un ciclo interminable de dolor. No nos damos cuenta de que el perdón no es un favor para quien nos hirió,
sino un acto de liberación para nuestro propio corazón, porque mientras guardamos resentimiento, la herida sigue abierta, sigue supurando, sigue afectando nuestras emociones y nuestras decisiones. El resentimiento es un veneno que tomamos esperando que el otro sufra, pero el único perjudicado somos nosotros mismos. Por eso Jesús nos llama a perdonar, no porque el otro lo merezca necesariamente, sino porque nuestro corazón necesita ser libre de esa carga que nos está destruyendo desde adentro. Hay momentos en la vida en que sentimos que el daño fue tan grande que no hay manera de perdonar. Tal vez fue una traición profunda, tal vez fueron años de maltrato, tal vez fue alguien en quien confiábamos y que nos defraudó de la manera más cruel. Y la pregunta que surge es, ¿cómo puedo perdonar algo tan doloroso? La respuesta no está en nuestras fuerzas, está en el poder de Dios que actúa en nosotros cuando decidimos entregar ese dolor a sus manos. El perdón no siempre es un acto instantáneo, a veces es un proceso que requiere oración, lágrimas y valentía. Pero cada paso hacia el perdón es un paso hacia la libertad. Y cuando finalmente soltamos el rencor, cuando decidimos no cargar más con el resentimiento, es como si un peso enorme cayera de nuestros hombros. La paz comienza a llenar los espacios donde antes habitaba el dolor. Y descubrimos que el perdón no solo beneficia al otro, sino que transforma nuestra propia vida. Recordemos la historia de José, aquel joven vendido por sus hermanos, traicionado, por su propia familia, llevado como esclavo a una tierra extranjera. José tenía todas las razones para guardar rencor, para vivir amargado, para desear venganza. Pero en lugar de permitir que el resentimiento gobernara su vida, eligió confiar en Dios y dejar el juicio en manos del Señor. Y cuando finalmente tuvo la oportunidad de enfrentarse a sus hermanos, no los castigó, no les reprochó su crueldad. En cambio dijo, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. José entendió que el perdón no se trata de negar el dolor, sino de reconocer que Dios puede transformar lo que parecía una derrota en una victoria. Y así fue. José no solo recuperó a su familia, sino que también se convirtió en el salvador de su pueblo durante la hambruna. El perdón no significa reconciliación inmediata, ni restablecer relaciones que pueden ser perjudiciales, pero sí significa soltar el poder que esa herida tiene sobre nosotros. Perdonar no siempre implica que el otro cambie o que el dolor desaparezca de inmediato, pero sí garantiza que nuestro corazón estará libre para recibir la paz que solo Dios puede dar. A veces el enemigo quiere hacernos creer que perdonar es un signo de debilidad, pero en realidad el perdón es un acto de valentía, porque nos desafía a enfrentar nuestras emociones, a reconocer nuestra vulnerabilidad y a confiar en que Dios es el juez justo que hará lo correcto. No te aferres al resentimiento, no permitas que el odio siga carcomiendo tu corazón. Si Jesús, el Hijo de Dios, pudo perdonar a quienes lo crucificaron, nosotros también podemos aprender a perdonar a quienes nos han herido, no con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo que nos capacita para amar aún cuando el corazón ha sido lastimado. No vivas atado al pasado. No permitas que las heridas de ayer determinen tu paz de hoy. Pide a Dios que sane tu corazón, que te dé la fortaleza para perdonar, que te libere de la carga que llevas. Porque cuando eliges perdonar, el poder de Dios actúa en tu vida de una manera poderosa, rompiendo cadenas, restaurando tu alegría, devolviéndote la paz que tanto anhelas. Deja que el perdón sea el camino hacia la libertad y que el amor de Cristo te envuelva, sanando cada rincón de tu alma. Cuando logramos dejar atrás el resentimiento y el dolor del pasado, cuando permitimos que el perdón tome el lugar de la amargura en nuestro corazón, empezamos a experimentar una paz genuina que solo puede venir de Dios. Pero mientras dejamos ir esas cargas emocionales, hay otra área que también debemos entregar por completo al Señor: el miedo y la ansiedad acerca del futuro. Porque no basta con sanar las heridas del ayer si seguimos viviendo presos de la incertidumbre de lo que vendrá.
Y si somos sinceros, a lo largo de nuestra vida, muchos de nosotros hemos luchado con el temor a lo desconocido, con esa ansiedad que se instala en nuestro corazón cuando pensamos en el mañana, cuando nuestras preocupaciones parecen multiplicarse y el peso de lo incierto nos roba la paz. Es como si el enemigo aprovechara cualquier momento de debilidad para susurrarnos al oído que las cosas no van a mejorar, que el futuro es oscuro, que lo peor está por venir. Y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir atrapados en un círculo vicioso de ansiedad y temor, incapaces de descansar en la certeza de que Dios tiene el control absoluto de cada detalle de nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos enseña algo completamente diferente. Nos invita a no dejarnos dominar por la preocupación ni el miedo, sino a vivir en la paz que proviene de una confianza plena en el Señor. Filipenses 4, 6, 7 dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». No es fácil, lo sé, porque cuando el diagnóstico médico es incierto, cuando los problemas financieros parecen no tener solución, cuando las relaciones familiares están en crisis, nuestra mente tiende a imaginar los peores escenarios. Nos preguntamos cómo vamos a enfrentar lo que viene. ¿Qué pasará si las cosas no salen como esperamos? ¿Cómo vamos a soportar la carga de lo que aún no ha sucedido? Y en medio de esa angustia, perdemos de vista lo más importante, que no estamos solos en esta batalla. Dios está con nosotros y Él no nos ha dejado ni nos dejará. Su presencia nos acompaña incluso en los momentos en que el miedo parece paralizarnos. El miedo y la ansiedad son enemigos sutiles porque no siempre se manifiestan de manera evidente. A veces se esconden detrás de preocupaciones aparentemente justificadas, detrás de pensamientos que intentan anticipar los problemas antes de que ocurran. Nos volvemos expertos en planificar todas las posibilidades, en crear estrategias para evitar el dolor, en buscar soluciones incluso antes de que el problema sea real. Pero Jesús mismo nos enseñó que no debemos vivir de esa manera. En Mateo 6:34 Él nos dice: «Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal». ¿Cuántas veces hemos ignorado esta enseñanza? Nos adelantamos a las situaciones, queremos controlar el futuro, nos cargamos con preocupaciones que aún no existen y al hacerlo, dejamos de vivir el presente con gratitud y paz. La ansiedad nos roba el gozo de hoy, nos hace olvidar las bendiciones que ya tenemos, porque estamos tan enfocados en lo que podría salir mal que dejamos de ver lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Dios no quiere que vivamos de esa manera. Él quiere que aprendamos a descansar en su fidelidad, a confiar en que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Pero eso requiere una decisión consciente de nuestra parte. Requiere que elijamos creer en sus promesas más que en nuestras preocupaciones, porque la ansiedad no desaparecerá por sí sola. Necesitamos enfrentarnos a ella con la verdad de la palabra de Dios. Recordar que no somos víctimas de nuestras circunstancias, sino hijos e hijas del Dios Todopoderoso, quien cuida de nosotros con amor perfecto. Y el amor perfecto echa fuera el temor. No se trata de ignorar los problemas ni de vivir en una burbuja de optimismo sin sentido. Se trata de reconocer que nuestros temores pueden ser legítimos, pero no tienen el poder de definir nuestra vida cuando confiamos en el Señor. A veces creemos que la fe significa no tener dudas o nunca sentir miedo, pero la fe verdadera es seguir, confiando aún cuando el miedo está presente. Es decirle a Dios: «Señor, no entiendo lo que está pasando, no sé cómo voy a enfrentar esto, pero elijo confiar en ti porque sé que estás conmigo». Cuando hacemos esto, cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y permitimos que Dios tome el control, la paz comienza a inundar nuestro corazón. No porque los problemas desaparezcan,
sino porque comprendemos que no estamos solos en medio de la tormenta. Jesús prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y esa promesa debe ser nuestro ancla en los momentos de incertidumbre. Recuerdo la historia de los discípulos en la barca durante la tormenta. Ellos estaban aterrados, convencidos de que iban a perecer, mientras Jesús dormía en la popa. ¿No nos pasa lo mismo a nosotros? Nos desesperamos ante las dificultades. Creemos que Dios está indiferente a nuestro sufrimiento. Pensamos que Él está en silencio cuando más lo necesitamos. Pero cuando los discípulos lo despertaron, Jesús se levantó y calmó el viento y las olas con una sola palabra. Y luego les preguntó: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. Esa pregunta sigue resonando en nuestros corazones hoy. ¿Por qué tememos si sabemos que Jesús está en nuestra barca? ¿Por qué dudamos si hemos visto su poder actuar en nuestras vidas una y otra vez? El problema no es la tormenta. El problema es que olvidamos quién está con nosotros en medio de ella. Querido hermano, querida hermana, hoy Dios te está llamando a soltar el miedo al futuro, a dejar de lado esa ansiedad que consume tu paz. No necesitas saber cómo se resolverá cada situación. No necesitas entender cada detalle de lo que está por venir. Solo necesitas recordar que el Dios que estuvo contigo ayer sigue siendo el mismo hoy y lo será mañana. Él no cambia y su fidelidad es eterna. No importa cuán incierto parezca el camino, su mano te sostendrá. Elige descansar en esa verdad. Ora, entrega tus cargas. Permite que su paz llene tu mente y tu corazón. Y cuando el miedo intente volver, declara con convicción: no temeré, porque Dios está conmigo. Él es mi refugio, mi fortaleza, mi auxilio en la tribulación. No importa lo que venga, no importa lo que enfrentes, su paz guardará tu corazón y te dará la fuerza para seguir adelante, porque cuando confiamos en Dios, la ansiedad pierde. Su poder y la fe toma el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Cuando logramos soltar el miedo y la ansiedad sobre el futuro, cuando finalmente aprendemos a descansar en la soberanía de Dios y a confiar en que Él tiene el control de todo, lo que vendrá, nuestro corazón experimenta una paz que sobrepasa el entendimiento. Una paz que no depende de las circunstancias ni de lo que podamos prever, sino de la certeza de que estamos en las manos de un Dios fiel que jamás nos abandona. Sin embargo, hay otro obstáculo que muchas veces se levanta en nuestro interior y amenaza esa paz que tanto anhelamos: el deseo de venganza. Porque cuando hemos sido heridos, traicionados, humillados o lastimados de manera profunda, es natural que el corazón humano quiera justicia, que quiera ver a aquellos que nos causaron dolor pagando por lo que hicieron. Pero hay una línea muy delgada entre desear justicia y albergar deseos de venganza. Y esa línea se cruza cuando permitimos que el resentimiento y el odio echen raíces en nuestro interior. El deseo de venganza se disfraza muchas veces de justicia propia. Nos hace creer que estamos en nuestro derecho de desear el mal a quienes nos hicieron daño, pero lo cierto es que la venganza nunca trae paz, nunca restaura el corazón, nunca cura las heridas, al contrario, solo las hace más profundas y nos encadena a un ciclo interminable de dolor. La palabra de Dios nos exhorta en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué difícil es escuchar estas palabras cuando estamos heridos, cuando sentimos que hemos sido tratados injustamente, cuando el corazón clama por restitución. Pero Dios nos está diciendo que la justicia no está en nuestras manos, que el juicio no nos corresponde, que no podemos tomar el lugar que solo Él ocupa. Porque cuando decidimos tomar la venganza en nuestras propias manos, no solo estamos desobedeciendo a Dios, sino que también estamos cargando con un peso que no podemos llevar. El deseo de venganza consume nuestras energías, roba nuestro enfoque
espiritual y nos ata al pasado de una manera destructiva. Nos hace vivir obsesionados con el daño que nos hicieron, repitiendo en nuestra mente una y otra vez lo que sucedió, pensando en cómo podríamos hacer que el otro sienta el mismo dolor que nosotros sentimos. Pero al final del día, esa necesidad de venganza no hace más que destruirnos desde adentro. Y mientras el otro sigue con su vida, nosotros nos convertimos en prisioneros de nuestro propio resentimiento. Jesús nos mostró el camino del perdón y la rendición incluso en los momentos más oscuros. Cuando estaba en la cruz, después de haber sido traicionado, golpeado, escupido y crucificado injustamente, tuvo la oportunidad de maldecir a sus agresores, de pedir justicia inmediata, de clamar por venganza, pero en lugar de eso, sus palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. No estaba diciendo que lo que le hicieron estaba bien, no estaba justificando el pecado de aquellos que lo maltrataron, pero estaba eligiendo soltar el deseo de venganza, estaba eligiendo confiar en que el juicio le pertenece a Dios, estaba eligiendo el amor sobre el odio, la misericordia sobre el rencor. Y si nuestro Salvador en el momento de mayor sufrimiento pudo dejar de lado el deseo de venganza y clamar por el perdón de sus agresores, ¿cómo no vamos nosotros a aprender de su ejemplo? ¿Cómo no vamos a reconocer que aferrarnos al odio no nos hace más fuertes, sino más vulnerables al ataque del enemigo que quiere destruir nuestra paz? El deseo de venganza puede disfrazarse de muchas maneras. A veces no se manifiesta de manera evidente, no siempre es un grito de revancha o una intención directa de hacer daño. A veces simplemente esperamos que al otro le vaya mal, que sufra las consecuencias de lo que hizo, que su vida se derrumbe para que nosotros sintamos que finalmente se ha hecho justicia. Pero esa actitud también contamina nuestro corazón, también nos roba la paz. Porque el resentimiento no necesita grandes gestos para mantenerse vivo. Basta con pequeños pensamientos de rencor, con comentarios hirientes que hacemos cuando hablamos del que nos lastimó, con la indiferencia fría que mostramos cuando tenemos la oportunidad de ayudar y preferimos no hacerlo. Y cuando el deseo de venganza se instala en nuestro corazón, comenzamos a alejarnos del propósito de Dios para nuestras vidas, porque la falta de perdón bloquea el fluir de su gracia en nosotros. Recuerdo la historia de David y Saúl. Saúl, impulsado por los celos y el odio, persiguió a David incansablemente, tratando de matarlo. David tenía razones legítimas para odiarlo, para desear su muerte, para tomar venganza cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, cuando lo encontró vulnerable en la cueva, mientras Saúl dormía, en lugar de matarlo, simplemente cortó un borde de su manto y luego, conmovido en su corazón, se arrepintió de haber hecho siquiera eso. David entendió que no le correspondía tomar la justicia en sus propias manos. Aunque Saúl lo persiguiera injustamente, aunque su vida estuviera en peligro, David decidió dejar el juicio en manos de Dios. Y por eso fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque no permitió que el odio lo consumiera, porque eligió la obediencia a Dios antes que la satisfacción personal de ver caer a su enemigo. No es fácil soltar el deseo de venganza, especialmente cuando el dolor es profundo y la herida sigue abierta. Pero cuando entendemos que la justicia de Dios es perfecta, que Él conoce cada detalle y que nada escapa de su mirada, podemos descansar en su promesa de que Él hará lo correcto en su tiempo perfecto. No se trata de ignorar el daño sufrido, sino de elegir no cargar con el peso de la venganza, porque Dios sabe lo que ocurrió, Él sabe lo que sufrimos, Él entiende nuestro dolor mejor que nadie, y nos promete que se encargará de cada situación conforme a su justicia y misericordia. No permitas que el deseo de venganza destruya tu vida espiritual. No dejes que el rencor se convierta en tu compañero diario. Suelta esa carga, entrega ese dolor a Dios, permite que Él sea quien actúe en favor tuyo, y mientras tanto, vive en paz, sabiendo que el Señor pelea tus batallas, que Él es justo y que su juicio es perfecto.
No necesitas cargar con ese peso. Entrégalo al Señor. Permite que su amor sane las heridas y vive libre de esa carga que tanto daño hace. Elige el camino del perdón. Elige la paz en lugar de la revancha. Elige confiar en que Dios hará lo correcto, porque cuando sueltas el deseo de venganza, tu corazón se libera, tu mente encuentra descanso y tu vida se alinea con el propósito de Dios. No temas soltar el control sobre la justicia, porque cuando Dios está en el asunto, Él siempre obra en nuestro favor de maneras que no podemos imaginar. Suelta el rencor, vive en libertad y permite que la paz de Cristo llene cada rincón de tu corazón. Cuando logramos soltar el deseo de venganza y permitimos que el amor y el perdón ocupen el lugar del rencor en nuestro corazón, comenzamos a experimentar una paz que va más allá de lo que el mundo puede comprender. Una paz que nos libera del peso de querer hacer justicia por nuestras propias manos. Pero hay otro enemigo sutil que muchas veces amenaza esa paz: la comparación y el deseo constante de aprobación. Porque aunque hayamos dejado atrás el resentimiento y el rencor, a veces nos encontramos atrapados en la necesidad de medirnos con los demás, de sentir que estamos a la altura de sus expectativas, de buscar la validación externa para sentirnos valiosos. Y ese deseo de aprobación puede convertirse en una trampa que nos hace perder de vista quiénes somos en Cristo. Es como si después de dejar atrás el rencor hacia otros, comenzáramos a luchar contra el rencor hacia nosotros mismos cuando sentimos que no cumplimos con los estándares que otros imponen o que nosotros mismos nos hemos puesto. El apóstol Pablo entendió esta lucha interna cuando escribió en Gálatas 1:10. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta declaración nos confronta porque nos muestra que buscar la aprobación constante de los demás nos aleja del propósito de servir a Dios con un corazón genuino y sincero. La comparación nos roba la paz porque nos hace sentir que nunca somos suficientes, que siempre estamos por debajo de lo que otros esperan de nosotros, que nuestros logros son insignificantes cuando los comparamos con los de los demás. Y así, poco a poco, nuestra identidad comienza a depender de la opinión ajena en lugar de la verdad de Dios. Nos desgastamos tratando de complacer a todos, de cumplir con los estándares que otros han establecido, y nos olvidamos de que el único que realmente conoce nuestro corazón es el Señor. No importa cuán duro intentemos agradar a los demás, siempre habrá quienes nos critiquen o nos menosprecien, y si nuestra paz depende de su aprobación, viviremos en una montaña rusa emocional, subiendo y bajando según las opiniones que recibamos. La comparación también es peligrosa porque nos hace perder la gratitud por lo que ya tenemos. En lugar de valorar nuestras bendiciones, comenzamos a enfocarnos en lo que otros poseen y nosotros no. Vemos los logros de nuestros hermanos en la fe y sentimos que estamos quedándonos atrás, olvidando que Dios tiene un plan único y especial para cada uno de nosotros. No fuimos llamados a competir entre nosotros, sino a apoyarnos, a caminar juntos, a celebrar las victorias de los demás sin sentirnos menospreciados. Cuando comparamos nuestro ministerio, nuestras familias, nuestras habilidades con las de otros, estamos ignorando el valor único que Dios ha puesto en nosotros. Porque el Señor no nos mide según lo que otros hacen o tienen. Él nos conoce personalmente, nos ama individualmente y nos capacita conforme a su propósito en nuestras vidas. No necesitamos ser como otros para ser amados por Dios. No necesitamos demostrar nada a nadie para ser valiosos ante sus ojos. A veces la búsqueda de aprobación puede ser tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos cayendo en esa trampa. Nos esforzamos en el trabajo, no tanto porque queramos dar lo mejor de nosotros mismos, sino porque deseamos el reconocimiento de nuestros superiores. Nos involucramos en múltiples actividades en la iglesia, no solo por servir al Señor, sino porque queremos que los demás nos vean como siervos comprometidos. Y cuando no recibimos la atención
o el reconocimiento que esperábamos, nos frustramos. Sentimos que nuestro esfuerzo fue en vano, olvidando que lo que hacemos debe ser siempre para la gloria de Dios y no para recibir aplausos humanos. Jesús mismo nos advirtió sobre esto cuando dijo en Mateo 6:1: «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos». No se trata de esconder nuestras buenas obras, sino de examinar la motivación de nuestro corazón, de asegurarnos de que lo que hacemos sea por amor a Dios y no por el deseo de ser elogiados. Querido hermano, querida hermana, Dios quiere que vivamos libres de la necesidad de compararnos, libres de la presión de complacer a todos, porque cuando buscamos la aprobación de los hombres, dejamos de vivir con autenticidad, dejamos de ser quienes realmente somos en Cristo. No necesitas cumplir con las expectativas de los demás para ser aceptado por Dios. Él te ama tal como eres, con tus fortalezas y debilidades, con tus éxitos y fracasos, porque su amor no depende de tu rendimiento, sino de su gracia infinita. Hoy el Señor te llama a descansar en esa verdad, a dejar de preocuparte por lo que otros piensen, a enfocarte en agradar a Dios con un corazón sincero y humilde. No vivas bajo la presión de compararte constantemente. Eres único, eres amado, eres especial a los ojos de Dios, y eso es lo único que realmente importa. Cuando finalmente logramos soltar el deseo de aprobación, cuando dejamos de vivir comparándonos con los demás y entendemos que nuestro valor no está en lo que otros piensan de nosotros, sino en lo que Dios dice que somos, comenzamos a experimentar una libertad genuina que nos permite avanzar sin el peso de la opinión ajena. Sin embargo, hay otro obstáculo que muchas veces nos impide caminar en paz y libertad: los pesares del pasado. Porque aunque hayamos dejado atrás el deseo de ser aprobados, aunque ya no carguemos con el peso de complacer a otros, a veces los recuerdos de nuestras decisiones equivocadas, de nuestros fracasos o de nuestras caídas siguen atormentándonos, y es como si el enemigo utilizara esos momentos de debilidad para mantenernos atados a una culpa que ya debería haber sido enterrada. ¿Cuántas veces nos hemos detenido en medio de una nueva etapa de nuestra vida porque el recuerdo de lo que hicimos mal vuelve con fuerza? ¿Cuántas veces hemos sentido que no merecemos ser felices, que nuestras equivocaciones del pasado nos descalifican para recibir las bendiciones de Dios? Esa carga invisible sigue ahí, aunque nadie más la vea. Aunque hayamos avanzado en muchos aspectos, nuestro corazón sigue volviendo a esos momentos que nos hicieron sentir derrotados, indignos, incapaces de seguir adelante. El apóstol Pablo entendía muy bien lo que significa cargar con el peso del pasado. Antes de su conversión, él mismo fue perseguidor de la iglesia, un hombre que, con celo equivocado, persiguió a los cristianos y consintió en la muerte de muchos de ellos. ¿Te imaginas el peso que eso pudo significar para él después de haber conocido la gracia de Dios? ¿Te imaginas cuántas veces el enemigo intentó recordarle que no merecía ser llamado apóstol, que no tenía derecho a predicar el evangelio después de haber hecho tanto daño a los seguidores de Cristo? Sin embargo, Pablo decidió no vivir en la sombra de su pasado. En Filipenses 3:13-14, él declara con firmeza: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa actitud no significa negar lo que sucedió, no significa minimizar el dolor que causó en otros, sino que significa no permitir que el pasado defina su presente ni su futuro. Pablo entendió que la gracia de Dios era mayor que sus errores, que el llamado de Cristo lo impulsaba hacia adelante y que no podía seguir atado a la culpa si quería cumplir el propósito para el cual había sido llamado. Muchas veces nosotros también necesitamos aprender esa lección. No podemos cambiar lo que hicimos mal. No podemos retroceder en el tiempo para evitar los errores que cometimos. Pero lo que sí podemos hacer es decidir que esos errores no seguirán siendo una cadena que nos impida avanzar, porque cuando permitimos que el pasado gobierne nuestro presente,
estamos negando el poder redentor de Cristo en nuestras vidas. Estamos diciendo que su sacrificio en la cruz no fue suficiente para cubrir nuestras faltas, y eso simplemente no es cierto. El enemigo siempre intentará recordarnos nuestros peores momentos. Hará lo posible para hacernos sentir que no somos dignos de ser amados, que nuestras fallas son demasiado grandes para ser perdonadas. Pero Dios, en su inmensa misericordia, nos dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Si Él mismo nos ha perdonado, ¿por qué nosotros seguimos castigándonos a nosotros mismos? ¿Por qué seguimos viviendo como si la cruz no fuera suficiente para limpiar nuestras culpas? Recuerdo la historia de Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, el hombre que con valentía afirmó que nunca lo negaría, que estaba dispuesto a morir por su maestro. Sin embargo, cuando llegó el momento de la prueba, cuando Jesús fue arrestado y llevado ante el concilio, Pedro, por temor, negó a Jesús no una, sino 3 veces. ¿Puedes imaginar la angustia en su corazón cuando escuchó el gallo cantar y recordó las palabras de Jesús que le habían advertido sobre su traición? Pedro salió y lloró amargamente, abrumado por el peso de su fracaso, sintiendo que su devoción había sido puesta a prueba y había fallado miserablemente. Pero después de la resurrección, cuando Jesús se encuentra con Pedro en la orilla del mar, no lo confronta con palabras de condenación, no lo acusa de su falta de valentía, no le recuerda su error. En cambio, Jesús lo restaura con una simple pero poderosa pregunta: Pedro, ¿me amas? Juan 21:15. Y en ese acto de gracia y reconciliación, Pedro entiende que su pasado no lo descalifica para ser un seguidor de Cristo, que su error no es el final de la historia, que hay redención y restauración incluso después de la caída. Eso mismo quiere hacer Dios contigo hoy. Él no está interesado en señalar tus errores una y otra vez. No está esperando que sigas lamentándote por lo que ya pasó. Él está extendiendo su mano de gracia y te está diciendo: levántate, sigue adelante. Hay un propósito que cumplir, hay una misión que realizar, hay un llamado que sigue vigente a pesar de tus caídas. No te quedes atrapado en el dolor del pasado, no sigas arrastrando el peso de lo que ya fue perdonado. La cruz fue suficiente, el sacrificio de Cristo pagó el precio completo y ahora eres libre para vivir una nueva vida en Él, querido hermano, querida hermana. No permitas que el enemigo siga acusándote por lo que ya ha sido cubierto por la sangre de Cristo. No necesitas seguir reviviendo el dolor de tus errores. Si ya te has arrepentido, si ya has confesado tu falta delante de Dios, entonces su gracia ya ha hecho su obra. Vive como alguien que ha sido perdonado, no como alguien que sigue pagando una deuda que Cristo ya canceló. Aprende a mirar hacia adelante, a enfocarte en lo que Dios aún tiene para ti, a levantarte con la seguridad de que el Señor te ha dado una nueva oportunidad. Porque mientras el enemigo quiere recordarte tu pasado para paralizarte, Dios quiere recordarte su amor para impulsarte hacia el propósito que tiene para ti. No vivas como esclavo de tus errores, vive como hijo de Dios, redimido y restaurado, llamado a ser testimonio de la gracia que transforma incluso las historias más rotas. Hoy es el día para soltar ese peso, para dejar atrás los pesares que te mantienen cautivo, para permitir que el Espíritu Santo renueve tu mente y te enseñe a ver tu vida desde la perspectiva del perdón divino. Porque cuando comprendes que Dios no te condena, puedes empezar a vivir sin condenarte a ti mismo. La cruz es el recordatorio de que el pasado quedó atrás y que tienes un futuro lleno de esperanza. No te aferres a lo que ya pasó. Deja que el Señor haga nuevas todas las cosas en tu vida. Vive en la libertad que Cristo ya te dio, porque el pasado no define quién eres ahora. Lo que define tu vida es la obra redentora de Jesús en ti. Cuando finalmente dejamos atrás el peso de los pesares del pasado, cuando comprendemos que la gracia de Dios es mayor que nuestros errores y que el perdón divino nos permite caminar en libertad, empezamos a vislumbrar un camino hacia una vejez en paz, una etapa de la vida en la que los años vividos no sean un recordatorio de fracasos,
sino un testimonio de la fidelidad de Dios que nos ha sostenido en cada paso. La vejez no tiene que ser una carga llena de lamentos. No tiene que estar marcada por el dolor de lo que pudo haber sido. Al contrario, puede ser una etapa de plenitud, una temporada donde la paz interior sea el fruto de haber aprendido a soltar lo que no podemos cambiar y abrazar lo que Dios nos ha dado. Porque vivir en paz en la vejez no significa no haber cometido errores, sino haber aprendido a entregárselos al Señor y descansar en su misericordia. Si queremos vivir esta última etapa de nuestra vida con serenidad y gozo, necesitamos elegir cada día el camino de la paz. Necesitamos decidir conscientemente no cargar con los resentimientos que otros nos dejaron, no aferrarnos a los deseos de venganza que envenenan el corazón, no permitir que el orgullo nos impida depender de Dios, no dejarnos llevar por la ansiedad sobre el futuro que aún no ha llegado. Debemos dejar de lado el miedo, la comparación, el deseo de aprobación y aprender a vivir en contentamiento, entendiendo que nuestra vida no depende de las circunstancias externas, sino de la paz que Cristo nos da, porque Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Juan 14:27. Esa paz no es circunstancial, no depende de tener todo bajo control, no se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante del Espíritu Santo que nos fortalece en cada situación. La vejez puede ser un tiempo de profunda gratitud, un tiempo de sembrar palabras de bendición, de compartir el amor de Dios con aquellos que vienen detrás de nosotros, de transmitir la sabiduría que hemos adquirido a lo largo de los años. Pero esa sabiduría no viene solo con la experiencia, viene con la disposición de aprender de nuestros errores, de reconocer que no siempre tuvimos la razón, de aceptar que hubo momentos en los que tropezamos, pero que el Señor nos levantó con su mano poderosa. Es el tiempo de dejar de preocuparnos por lo que otros piensen, de soltar el control que tanto nos angustió en el pasado, de aceptar que no necesitamos demostrar nada a nadie porque ya somos amados y aceptados por Dios. Cuando entendemos esto, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de ver la vejez como una carga y comenzamos a verla como una oportunidad para reflejar el carácter de Cristo en cada palabra, en cada acto, en cada decisión. Y si alguna vez el enemigo intenta recordarte los años perdidos o los momentos en los que fallaste, recuerda que Dios no está contando tus errores, sino tus decisiones de volver a Él una y otra vez. No temas a la vejez, no temas al paso del tiempo, porque mientras tu corazón permanezca en la presencia de Dios, siempre habrá propósito, siempre habrá razones para dar gracias, siempre habrá oportunidades para impactar la vida de otros, con el amor que el Señor ha derramado en ti. Decide vivir en paz, deja de cargar lo que ya no tiene sentido llevar. Libérate de esos pensamientos que te hacen sentir que el tiempo ha pasado sin fruto, porque si aún estás aquí, es porque Dios no ha terminado contigo. Él tiene planes de bien para tu vida, planes que trascienden la edad, planes que hablan de esperanza y de un futuro lleno de propósito. Así que hoy te invito a soltar toda carga, a dejar que el Espíritu Santo ministre tu corazón y te llene de esa paz que no depende de lo que viviste o de lo que te falta por vivir. La vejez puede ser un tiempo glorioso si eliges caminar con Dios, si decides vivir libre de resentimientos, si permites que la paz de Cristo gobierne tu vida, si entregas cada preocupación al Señor y dejas que Él guíe tus pasos. Recuerda que no estás solo en este camino, que Dios camina contigo, que su fidelidad te ha sostenido hasta aquí y que su amor seguirá acompañándote cada día de tu vida. Vive con la certeza de que lo mejor aún está por venir, porque cuando tu confianza está puesta en el Señor, tu corazón encontrará descanso y tus días estarán llenos de propósito y bendición. Que el Señor bendiga tu vida abundantemente, que su paz inunde tu corazón y que cada día encuentres nuevas razones para dar gracias. Que su amor te sostenga y su gracia te acompañe en cada paso que des. Vive en la plenitud de su presencia y experimenta la paz que solo Él puede dar. Amén.